Vamos a dedicar los próximos 20 minutos, media hora, 3/4. ¡Qué lujo! Vale, vamos a dedicar un ratito para acabar de leer bien el capítulo 10 de Deuteronomio y para tener una guía para también esta semana en las células acerca de cómo sigue funcionando este libro. Y en casa, vale, eso sí me quiere hacer caso esta. Vamos a ver, ahora. Gracias, Señor, porque si no, no sé qué haría. Vale, la lectura del capítulo 10 de Deuteronomio es una joya que encontramos en el Antiguo Testamento, porque si os fijáis, hay una palabra que se repite al menos 4 veces. Una palabra que en el Antiguo Testamento decimos que se repite poco, que se menciona poco, porque la idea que tenemos del Antiguo Testamento es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de... ¿Ah, sí? Esa es la palabra que se repite 4 veces, pero no precisamente es lo más común del Antiguo Testamento. Lo más común del Antiguo Testamento, todo el mundo dice que es un Dios que castiga y que constantemente está liando guerras y que constantemente está demostrando su ira. Pero en este capítulo no. En este capítulo funciona con otros parámetros. No sé cómo leéis el Antiguo Testamento ni cómo lo mencionáis, pero lo que son los libros que estamos leyendo últimamente, estamos hablando de un pueblo que tiene un Dios, que es Jehová y es Israel, que constantemente los israelitas están desobedeciendo y Dios, ¡pam!, ¿no? Bueno, algunos dicen que eso es una demostración de amor. La mayor parte de la gente que coge una Biblia y se lee el Antiguo Testamento dice que ese es un Dios malo, porque hace daño a las personas, porque lo miramos desde nuestra óptica de personas y decimos, no, ese Dios me hace daño, luego es malo. Igual que cuando uno de nuestros hijos, pues acostumbrado a hacer lo que le parece bien, lo que quiere, en cuanto le dices, no, eso no, llora, lo mismo. Somos como los niños pequeños. Cuando alguien nos dice no y nos prohíben algo, no nos está educando, no nos está enseñando, no nos está preparando para ser personas con valores honestos, con valores de colaboración, con valores de abnegación, con valores de decir, no, esto no me conviene o no, esto no le conviene al de mi lado. Esos son valores del reino de los cielos, y los valores del reino de los cielos, para vergüenza nuestra, para vergüenza del pueblo de Dios, pues están poco distendidos, están poco extendidos, están poco conocidos. Pero vamos a empeñarnos en que eso cambie, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? Vale, no os veo muy decididos, ¿eh? Va, Domingo, venga. Más fuerte. Vale, esa es la idea. Porque los valores que nos muestra nuestro Dios en este capítulo 10, Juan ya se ha ido adelantando algunos de ellos para la alabanza y para la adoración. Si es que es un capítulo que invita a eso. Capítulo 10, vamos a leerlo. En aquel tiempo, Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué es lo que encontramos aquí en primer lugar? Un Dios que ha hecho un esfuerzo. Le ha dado unas leyes y unas normas escritas en unas tablas que Dios mismo ha labrado y ha preparado a Moisés. Y Moisés, cuando baja al campamento y ve lo que hay allí, le entra un cabreo monumental y las tira al suelo y las rompe. La obra de Dios, las tablas que Dios se ha esforzado en hacerle y en darle las leyes para que se comporten y para que se conduzcan como personas con valores de Dios. Bueno, pues ese Dios nos ha dicho este texto que le vuelve a decir a Moisés, Moisés, prepárate otras tablas
y vuelve a subir. Es un Dios que es perdonador y que es reparador. ¿Vale? Pues si eso es que eso no casa mucho con un Dios castigador y con un Dios malo, me parece, ¿no? A ver qué cosas más nos dice. Volví, dice, y descendí del monte y las tablas allí están. Después, dice, salieron los hijos de Israel de Beerot Genejacán a Mosera. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. Se muere alguien. ¿Y qué pasa después? El sumo sacerdote, el representante máximo de la religiosidad del pueblo, de la espiritualidad del pueblo, el que ofrecía los sacrificios a Dios para que el pueblo tuviese el perdón de Dios y para que estuviesen en paz con ese Dios que les ama, se nos ha muerto. ¿Qué hacemos? ¿Le pilla de improviso a Dios? No, Dios no improvisa. Dios tiene previstas las cosas. Y su hijo Eleazar, como nos está diciendo aquí, es el que va a ocupar su lugar con toda naturalidad. Es un Dios que tiene previstas todas las cosas para que tengamos inquietud o para que vivamos tranquilos sabiendo que Él cuenta con todo, que Él tiene en cuenta todas las cosas. Pero no sé para aquí, vamos a avanzar. De allí dice, cuando ya es nombrado Eleazar como sumo sacerdote, de allí dice que partieron hacia Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbata, en tierra de arroyos de agua. Esto no lo has querido leer, Juanito. Qué nombrecitos tenemos. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviera delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová su Dios le dijo. Sigue preveyendo cosas. O sea, a ver, tienen que erigir un tabernáculo, tienen que controlarlo, tienen que montarlo y desmontarlo cuando Dios dice, nos vamos de aquí. Cuando la nube de humo, cuando la llama de fuego del cielo se mueve, todo el pueblo tiene que ir detrás de ella. Los levitas tienen que ocuparse de desmontar todo el tabernáculo, que para desmontar todo el tabernáculo, tela marinera. A ver, y las personas que tenían el encargo de hacerlo, no cualquiera, ni en cualquier estado. ¿Alguien se acuerda de lo que les pasa a los hijos de Aarón porque se les ocurre no medir bien el incienso y entrar en el lugar santo para ofrecer sacrificios? ¿Se acuerda alguien de lo que les pasa? ¿Los consumió Dios? A ver, parece ser que algo les gustaba el vinito. Pero la cuestión es, entran de una forma inadecuada, con un sacrificio inadecuado, con un incensario inadecuado, ocupando además el lugar inadecuado que le correspondía a su padre. ¿A Dios le importan las cosas bien hechas? A Dios le importan las cosas bien hechas. Por eso nombra a esta tribu, pero ¿qué cosa? Dices, hombre, pero no les deja herencia. Gracias. ¿Por qué? Poca broma, ¿eh? La herencia máxima. ¿Qué herencia más gloriosa y más grandiosa puede tener una persona que ser heredero del Dios mismo? Tener a Dios como su herencia. Gracias, Juanito. Esta sí que te la has estudiado, ¿eh? Muy bien. Pues es que es así. Un pueblo que es santificado por parte de Dios para ocuparse de sus cosas exclusivamente, es un pueblo que no tiene que tener distracciones, ni con tierras, ni con herencias, ni con ciudades, ni con nada. Dios es su heredad. Y las cosas que este pueblo necesita, sus demás hermanos del resto del pueblo se las tienen que proporcionar, porque no deberían poder tener que trabajar en una sastrería, no deberían tener que trabajar arando el campo, no deberían tener que trabajar controlando el ganado. Eso lo tenían que hacer todos los demás, pero la tribu de Leví especialmente, Dios les ordena que se aparten y que solo se dediquen a las cosas de Dios, porque es su heredad. ¿Tenemos en nuestro tiempo también levitas que se ocupan de las cosas de Dios con exclusividad? ¿Sí? ¿Alguien me da un ejemplo? Gracias. Bueno, algunos curas de Santa Coloma han trabajado y muy duro, ¿vale? Y muy duro, para ayudar que Santa Coloma fuese una ciudad más habitable. Hemos tenido un alcalde genial en nuestra ciudad, cura,
Y no pasa nada porque fuese cura, pero trabajando y preocupándose de las personas. Sí, algunos unos de boca larga dicen que le gustaba también el vinillo, pero ¿y quién no tiene defectos, no? Bueno, pues Santa Coloma es una ciudad mejor desde que este hombre fue unos cuantos años alcalde de nuestra ciudad, porque se ocupaba de las cosas que le hacían falta a las personas, cosas que no todos los políticos se dedican a hacer. Pero tenemos que pedirle a Dios que hayan políticos como este hombre, que aunque beban un poco y tengan algún defecto, como todas las personas, sean capaces de darse cuenta de las cosas que necesita su pueblo. Así que, hermanos, a orar por los políticos, a pedirle a Dios que les dé sabiduría y que les dé capacidad, en vez de crítico. ¿Vale? Vamos a seguir leyendo, a ver qué nos dice. Moisés dice, recuerda perfectamente qué es lo que le ha pasado, cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. ¿Alguien se acuerda? 40 días, ¿cuántas veces? Vale, eso no son 40 días. A mí me salen 80, me sale justo el doble. Fijaos las condiciones. Yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte. ¿Y a quién está hablando Moisés? Aquí, ¿con quién está hablando? Cuando dice, y no quiso Jehová destruirte, está hablando con personas, con israelitas, que no han estado, muchos de ellos, en Egipto. Luego, no han visto los milagros de las plagas de Egipto. No estuvieron cuando pasaron el Mar Rojo, luego no vieron el milagro de las aguas que se apartaban para que el pueblo pasase en seco. No vieron cómo se destruía el ejército de Faraón. No vieron los primeros días hasta llegar al monte Sinaí y lo que pasaron. No vieron incluso ni el monte Sinaí cuando se les entregaron las leyes. No vieron a Moisés en esos 80 días subir y bajar del monte. No vieron el becerro de oro que construyeron para adorarlo. No vieron ni siquiera la renuncia que hicieron a los 9 meses de estar a las puertas de la tierra prometida, en Berseba. Cuando los 10 espías se ponen a reconocer la tierra y cuando los 12 espías se ponen a reconocer la tierra y 10 de ellos cuando vuelven dice, eso no se puede conquistar. Son más que nosotros, son más poderosos, tienen mejores ejércitos, tienen las ciudades amuralladas, con murallas que llegan hasta el cielo. Y ya no os digo nada cómo nos ven a nosotros, nos ven como langostas, nos ven como purria. O sea, no somos apenas ni les merecemos la atención. No hay forma de conquistar esa tierra. 2 de ellos todavía, Josué y Caleb, van y dicen, nos los vamos a comer como pan. ¿Por qué estáis diciendo esas barbaridades? ¡Que Dios está con nosotros! Pero no les convencen. Y como consecuencia de eso, durante 40 años van a nacer todas estas personas, la mayor parte de estas personas que están escuchando ahora a Moisés, 40 años dándose cuenta de que sus abuelos se han muerto todos, de que sus padres se han muerto todos. Porque cuando pasa esto de Berseba, de renunciar a entrar en la tierra prometida como Dios les había dicho, todos han muerto en esos 40 años, han muerto. Toda esa generación mayor de 20 años ha muerto. Y no les quedan ni padres ni abuelos. No les queda gente más mayor de 59 años. Y eso es muy duro. Y los que tenían pues 20 y tantos, 30 y tantos, 40, no habían visto prácticamente nada más que la renuncia desde Berseba en adelante y la vida en el desierto de Sin, al sur de Israel. 40 años dando vueltas por el desierto. Cuando resulta que nos dice el texto bíblico que se tardaba desde Berseba hasta el lugar donde está explicando estas cosas Moisés, 11 días. 11 días. 11 días, menuda etapa. 40 años. Claro, todas estas personas son personas que no han visto esas cosas y Moisés se las tiene que explicar. Y les tiene que explicar cómo es de verdad ese Dios que sus padres y sus abuelos han temido toda su vida, con su mentalidad de esclavos, con su mentalidad desobediente, con su mentalidad de rebeldía, con su mentalidad de desobedecer. Y estamos en un libro que los estudiosos dicen que es el libro que le gustaba a Jesús. Le gustaba a Jesús porque dicen los entendidos que es el libro de la obediencia. Y Jesús es el hombre más obediente que ha habido en la tierra. Siendo Dios, se nos hace pequeño, como uno de nosotros, y se marcha a la cruz
después de habernos enseñado los valores del reino de los cielos, después de haber dado su vida por nosotros, al final acaba en la tumba. Vale, ya que nadie protesta, digo que no, que al final no acaba en la tumba, que de la tumba sale y resucita al tercer día. Y no solamente resucita, sino que además pasa 40 días más con los discípulos, enseñándoles acerca de los valores del reino de los cielos, animándolos y alientándolos, y por fin asciende a los cielos y les dice que de la misma forma que han visto ascender al Hijo de Dios a los cielos, así volverá. Así que lo que hemos celebrado esta mañana, hasta que el Señor vuelva, lo seguiremos celebrando en memoria suya, haciendo memoria de su obra, de su sacrificio por nosotros, haciendo memoria de los valores que Él nos enseñó, de los valores que Él vivió. Valores como los que nos ha leído Juan en esta mañana. Ahora pues Israel, como consecuencia de cómo es ese Dios, de quién es ese Dios no solamente es un Dios que nos dice que acaudillaba un pueblo que tenía que hacer una conquista, está preparándolos para la conquista. Está preparándolos para que su ánimo y para que su ardor esté en todo su apogeo. Moisés lo está haciendo por ordenanzas de Dios, para conquistar la tierra que les prometió a sus tatarabuelos, Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que cumple lo que promete. Y ya en Ur de los Caldeos, a la otra punta de Mesopotamia, pasando por entre el Tigris y el Éufrates, allá abajo de todo, en la península arábica, allí encontramos a un hombre que no es ni judío, ni es israelita, ni es descendiente de los patriarcas, es un desconocido, un tal Abraham. Un tal Abraham que de pronto alguien le dice, Dios, Abraham, vete de tu tierra, sal de aquí, deja a tus parientes, tira para arriba, que yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a llevar a la tierra más maravillosa del mundo. Un lugar donde te vas a multiplicar y vas a ser una nación grande y poderosa, y todas las naciones que pasen por en medio de ti, cuando van camino de otros lugares, se van a admirar de ti y de tu familia, de las formas que tenéis de actuar, porque yo estaré contigo. Y vas a tener una misión increíble. Proclamar que el Dios creador de todas las cosas es el que está en esta tierra. El Dios de todas las demás tierras son dioses que no son nada más que ídolos. No son nada más que troncos de árboles, son fundiciones de hierro, son piedras labradas, son lo que queráis, estatuas. Que tienen oídos, pero no oyen. Que tienen ojos, o que les hacen ojos, pero no ven. Que tienen cuerpo aparentemente donde deben tener cosas que para sentir y no sienten. Dioses que además los que los acaudillan, los que se hacen los portadores de esos dioses o los portavoces de esos dioses, os dicen que tenéis que hacer sacrificios para que os bendigan y para que las cosas os vayan bien y para que salga el sol y para que llueva y para que vuestras mujeres tengan hijos, vais a tener que sacrificar cosas, incluidos vuestros propios hijos, si hace falta. Y los tenían que hacer muchas veces. Hay un tal Moloc, que era el dios de los amorreos, que se lo pedía siempre. Hemos tenido unos representantes de los dioses de la tierra muy crueles, con muy malas ideas y con muy buenas ideas para su bolsillo. Siempre, en todas las generaciones y en todos los lugares del mundo. En todas las civilizaciones han existido la gentuza que se han puesto como representantes del dios, del ídolo, para enriquecerse ellos y para ser los que decidían las cosas que tenía que hacer el pueblo. Esos dioses son los que estaban acostumbrados, las gentes de todas las naciones estaban acostumbrados a adorar. Por eso no nos extrañemos si todavía las gentes, cuando se oye la palabra Dios, todavía lo mencionan como algo que no lo acaban de entender, de gente que se ha aprovechado de ellos y de personas que han dado sus vidas por ellos, siendo mentira. Y claro, si un Dios es mentira, el razonamiento humano nos lleva a decir, todos los dioses son mentira. No existe Dios. Porque si existiera Dios, esto no pasaría, esto no pasaría, esto no pasaría, esto no pasaría. ¿Y cómo aprenderíamos? ¿Y cómo conoceríamos los valores del reino de los cielos si no pasásemos por calamidades y por dificultades? Y si pasamos por dificultades, ¿qué es? ¿Para que Dios disfrute? Cuando pasamos por calamidades y cuando pasamos por pruebas, el que disfruta no es Dios.
El que disfruta es otro ángel, un ángel que cayó, que quiso ser como Dios, pero que Dios le dijo, este no es tu lugar, fuera. El diablo. Pero ahí está. Pero las personas con las que está Moisés hablando son personas que se dan cuenta de que ese Dios que ellos tienen es un Dios que no solamente les ama a ellos, sino que les manda a amar. Vamos a ver si lo leemos. Capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué? ¿La prosperidad de qué nos habla? ¿De ventajas? ¿Nos habla de bendiciones? ¿Nos habla de cosas buenas? La prosperidad quiere decir eso, ¿no? Pues Dios está dispuesto a que tengamos prosperidad, a que las cosas nos vayan bien cuando hay obediencia. Claro, dices, hombre, pues si el más obediente de todos, mira dónde acabó, si no tienes en cuenta ni la resurrección, ni la ascensión a los cielos, ni el hecho de que volverá, porque no te lo crees, pues explícame qué ventajas tiene ser hijo de Dios. ¿Para acabar muriendo? Como todos. Bueno, pues si la muerte es el final, como decían los poetas griegos, pues comamos y bebamos. Da lo mismo. Si total, mañana vamos a morir. Y si con la muerte se acaba todo, pues muerto el perro, decimos en Castilla, se acabó la rabia. ¿Para qué rabiar y para qué pasarlo mal y para qué estar mal y para qué tener que obedecer a alguien que no existe? Ah, claro, pero la pregunta es, ¿y si existe? ¿Y cómo respondes a esa pregunta? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Y existe. Y nos dice que amemos. Nos dice que le amemos. No Él a nosotros, sino nosotros a Él. Y lo pone en primer lugar. Qué curioso, ¿eh? Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esas palabras las repite Jesús en los evangelios, las repite tanto Mateo como Marcos, las repiten. El escriba que se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Bueno, pues oye Israel, el Señor tu Dios uno es, existe, es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es que no queda nada porque valoremos en cuanto a desarrollar el amor. El amor por Dios, el amor hacia Dios, porque es un Dios que está por nosotros. Porque si hacemos las cosas que Él nos manda, dice que tendríamos prosperidad. Ellos dicen que tendrían prosperidad. He aquí de Jehová, porque claro, no solamente se queda con la cosa de decir que me obedezcáis porque soy yo, porque quiero que lo hagáis. A ver, tiene derechos de creación. Capítulo 10, verso 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, mi casa es de Dios. Los bosques, que yo disfruto con ellos paseando, y mi hijo buscando setas y luego me las da a mí. Sí, como hizo anoche. Es de Dios. Todo lo que hay en la tierra, todo, nuestras vidas son de Dios. Pongámonos en la mentalidad de aquellas personas y en la mentalidad que deberíamos tener como personas delante del Creador de todas las cosas. ¿Le podemos pedir algo, exigir algo? Si decide que haya guerra, le vamos a decir, no, está equivocado, la guerra es mala. No, si hay hambre, no, el hambre, la crisis es mala, porque nos va mal a nosotros. Pero ¿qué aprendemos con esas cosas? Que Dios está por encima de todo lo primero y que está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, gracias, ¿quién contra nosotros? Pero ¿quién contra ese Dios que es todopoderoso y que tiene autoridad sobre su creación? Y se lo está recordando Moisés para que no se les olvide, para que no se piensen, no, ahora ya somos un ejército de 600.000 personas y vamos a arrasar la tierra.
Vamos a hacer lo que nos dé la gana con la tierra. Cuidado, cuidado. Primero el orden. Estáis aquí esperando, recibiendo instrucciones para recibir valores. ¿Valores como cuál? Si están por ahí. Jehová nuestro Dios, cosas que dice de Dios. Jehová nuestro Dios, versos 17 y 18, que también ha leído Juan. Jehová nuestro Dios es vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, pues si todo el mundo se aprovecha el uno del otro. No, pero es que además no toma cohecho, es decir, no permite los cambalaches. No permite que con dinero te aproveches de otras personas porque tú lo tienes y el otro no. Hace justicia al huérfano y a la viuda, los indefensos. Ama también, y es hermoso que utilice aquí este tiempo, ama también al extranjero dándole pan y vestido. Y en muchos lugares a los extranjeros se les niega las dos cosas. Pero Dios ama al extranjero, lo ama. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Utilizando el mismo verbo. Amaréis pues al extranjero. ¿Por qué? Pero si ellos han estado 40 años en el desierto, ¿cómo les recuerda estas cosas? Porque es parte de su historia, para que la conozcan. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Es bien curioso que aquí no emplee la expresión y esclavos, que marcaría todavía más la condición de sus abuelos y de sus padres. Pero utiliza la condición de extranjeros porque todos los que tenían alrededor, para ellos lo eran. Y la tierra que van a conquistar es tierra de extranjeros para ellos. Es tierra de extranjeros para esa misma tierra. Se han metido en esa tierra, están viviendo en esa tierra, porque esa tierra está ahí. Y es habitable. Y hay agua. Y hay bosques. Y hay animales. Es bien curioso que cuando Jacob nos dice que el último versículo dice que salieron 70 personas de Canaán, de la tierra de Israel, y cuando vuelven más de 2 millones de personas. Vuelven como las estrellas del cielo en multitud, necesitan toda la tierra, y para ello, esa tierra que no es posesión de los pueblos, porque, claro, ya sé que Carlos Marx dijo que la tierra es del que la trabaja, pero eso no es lo que dice Dios. Y Carlos Marx no es Dios. Así que cuidado con las ideas que tenemos metidas ahí en la cabeza de que Dios es malo porque echa a los cananeos, o dice a su pueblo que eche a todos los cananeos para que puedan habitar la tierra ellos. No, esa tierra es la que Dios ha prometido a Abraham. Es que cuando encontramos en las noticias que tenemos sobre lo que está pasando en Israel y en sus fronteras, en sus alrededores, decimos qué malos son los judíos. Los únicos que están viviendo de verdad en su tierra son los judíos. Los que tienen la ascendencia de los judíos a los que Moisés estaba adoctrinando, estaba enseñando, estaba preparando para entrar en esa tierra. Porque esa tierra es de Dios. Y no es de los que la habitaban. La tierra no es del que la trabaja. La tierra es de quien Dios se la da. Y si nos damos cuenta de que la tierra no es de las personas, nos daremos cuenta de que tenemos conceptos que nos han metido la política, nos han metido los políticos y las personas que tienen intereses, nos han metido ideas que cuidado con ellas. La tierra es de Dios, porque es el que la hizo, el que la creó, el que la mantiene. Y cuidado cuando decimos cosas como qué malos son los judíos. Cuidado con lo que hablamos, porque Dios tiene promesas para el pueblo de Israel, todavía por cumplir, así que cuidadito. Estamos como con lo que decía al principio con lo de los políticos. En vez de criticar y en vez de decir qué malos son no sé quién, los judíos en este caso, Señor, dale sabiduría a los judíos para que aprendan a convivir con las personas que tienen a su alrededor, que son responsables de ellos, porque son más sabios, sin ningún ánimo de ofender a nadie, pero Israel es el país que tiene como el doble de premios Nobel que aproximadamente la mitad de las naciones de la Tierra. Cuidadito con lo que hablamos. O sea, es un pueblo sabio, es un pueblo preparado, es un pueblo que investiga, es un pueblo que sabe hacer las cosas. Y si los palestinos estuviesen de alguna manera un poco tranquilos con ellos, vivirían bastante mejor. En vez de tirarles chinitas con las manos, lo que podrían hacer es dedicarse más a trabajar y a admirar lo que tienen al lado.
en vez de criticar y en vez de hacer daño. Pero la información es la que tenemos, y cuidado con las informaciones que tenemos de los telediarios, de los periódicos, de las radios y demás. Se habla mucho, pero siempre con la idea de que la tierra es de Carlos Marx o sus ideas. La tierra es de Dios. Y Dios se la dio, se la prometió a Abraham y a su descendencia desde el principio. ¿Y con eso quién se mete? Todo el mundo. Todo el mundo se mete con esa realidad. Pues cuidado, porque nosotros no podemos defender eso, hermanos. La tierra es de Dios. ¿Vale? Y si los judíos que están actuando mal no saben hacer las cosas bien, ni estar en paz con sus vecinos, ni con sus conocidos, pues es un problema que tienen ellos, y lo que tenemos que hacer nosotros es pedirle a Dios que les dé sabiduría y les dé capacidad para convivir. Porque con la convivencia se aprenden cosas. Porque los palestinos también tienen cosas que enseñarles a los judíos. Aunque son muy listos, ¿eh? Son muy inteligentes. Tienen más dinero que nadie, vale. Y tienen las mejores armas de todo Oriente Medio, sin duda. Por eso están donde están, y todos los de alrededor no pueden echarlos al mar, que es lo que desean. Pero no es casualidad, ¿eh? No es casualidad que sea el país, el último que se ha fundado por aquella zona, y es el que más gente sabia tiene, y el que tiene mejor armamento, y el que tiene mejor ejército, y el que tiene mejor policía secreta, y el que ha hecho de los desiertos del Golán, ha hecho un vergel. Que los habitantes de esta tierra, el problema que tienen es que les gusta que la tierra sea buena, pero trabajarla les gusta menos. Eso va así, ¿eh? No me lo estoy inventando. Los fosfatos que se sacan del Mar Muerto, los palestinos no sabían ni que estaban. Y la mayor riqueza que tiene Israel actualmente es justamente lo que sacan del Mar Muerto. ¿A quién se le ha ocurrido? A los que Dios les dijo que la tierra iba a ser de ellos y de su descendencia para siempre. Como ejemplo también para las naciones. Pero los ejemplos de Dios, los ejemplos que ponen a Dios como el abanderado de ese pueblo, pues no son admisibles y no son buenos. Y las noticias no van por ahí. Cuidadito, hermanos, cuidadito. Así que, venga, acabo con una cuestión. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás únicamente. ¿Sabéis lo que quiere decir jurar por el nombre de Dios? ¿Alguien tiene idea de cuando juramos en el nombre de Dios qué es lo que estamos teniendo que decir por narices? Solo la verdad. Y cuidado cuando lo hacemos. No vayamos a poner el nombre de Dios en vano, porque nuestro entendimiento no es el entendimiento de Dios, ni nuestras intenciones son las intenciones de Dios, con todo y con que el Espíritu Santo nos ayuda. Porque tenemos todavía cosas de nuestro aprendizaje y de nuestros genes que nos distorsionan la realidad de Dios. No es porque queramos, es porque está ahí. Lo tenemos en nuestro interior y lo tenemos, y está en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos salen las cosas. Pero el Espíritu Santo está luchando constantemente para que eso lo vayamos cambiando, para tener la mente de Cristo. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como a las estrellas del cielo en multitud. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás y a Él seguirás. Acabo. Dios mío, me he comido los 25 minutos. Bueno, y un poquito más, perdón. El pasado lunes, martes, uno de los 2 días, no quisiera deciros exactamente un día, escuché una entrevista a una persona excepcional de nuestro mundo, no del mundo evangélico, del mundo que habitamos, una tal Ana. Luego cuando os diga el nombre ya caeréis en quién es. Decía, con mi marido, cuando empezamos a servir en las misiones, teníamos muy en cuenta solo la oración. Solo la oración. Y un buen día Vicente va y me dice, cariño, ¿no te parece que aquello del ora et labora que hemos entendido desde pequeñitos, deberíamos de ponerlo en práctica? Y Ana le dijo, cariño, ya lo hacemos, la oración es también trabajar. Dice, no, cariño, no. La oración es hablar con Dios y tener solo relación con Dios. Eso es oración. Pero, ¿y qué de estas madres que no son madres, son esclavas
de sus maridos, de sus padres, de sus hijos, de todos los hombres que hay en su interior. Se fueron a vivir a la India. Y cuando decía esta señora, dice, cuando aprendimos que para Dios de verdad tiene tanta fuerza el ora como el labora, dijimos, esto es lo que la Biblia dice, el servicio. Orar, naturalmente, siempre, en todo momento, dice Pablo. Y servir, también, siempre y en todo momento. Porque el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Si tenemos el mayor ejemplo en Cristo, ¿nosotros qué? Nos conformamos con orar y con estar satisfechos con lo que ya disfrutamos y tal, pero quietecitos, sin esforzarnos, sin servir. Estoy hablando de Vicente Ferrer y Ana Ferrer. Están llevando la misión en la India desde hace, creo que decía 40 años ya, y actualmente las mujeres que ellos tienen en su programa, actualmente pueden pedir créditos a los bancos, microcréditos a los bancos. Actualmente los maridos en la India las están respetando. Los hijos tienen una educación en condiciones porque no solamente tienen la cuestión de sentirse ellas valoradas, conocen, por medio de la fundación, conocen las leyes que los mismos políticos proclaman, que editan, que llaman, que dicen en los parlamentos, y las conocen ahora. Mientras que esta pareja no estuvieron en la India, estas mujeres no tenían acceso a la información. Habían leyes, buenas leyes, pero al no conocerlas no las hacían valer. Los maridos tampoco las conocían porque vivían en sus atrasos y en sus historias. ¿Qué hace falta? Pedirle a Dios bendición y luego empezar a ponerla en marcha. Es un ejemplo, a mí me sirve como ejemplo. Disfruté mucho con esa entrevista. Y no se confiesa de ninguna religión. Ella no habla de religión. Ella está hablando, en realidad, está hablando de nuestro mundo y de la necesidad que hace falta de personas que tengan en cuenta a Dios y que lo pongan en acción en su alrededor. La invitación es esa, hermanos. El Dios que ama a su pueblo pide que su pueblo también le ame a Él y ame sus valores y los viva. ¿Está claro? Pues amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para vivir los valores del reino de los cielos que el Señor Jesús nos enseñó y vivió por nosotros. Amén.